Bien, amigos, ¿cómo están? Qué gusto de volver a encontrarnos. Estamos aquí Sí, en ¿qué un tal, programa Mariana? más y estamos con un estupendo invitado para recordarles, aunque ya lo han visto un poco en el pequeño video de homenaje, recordarles quién es nuestro invitado. Su nombre es Danilo Ilanes Bustamante, nacido en un hermoso lugar de Perú, Cerro de Pasco. Él es ingeniero geólogo de profesión, pero además es poeta y narrador. Ha publicado muchísimos libros, entre ellos vamos a mencionar a los siguientes. Cuentos, por ejemplo, El balcón de Judas en el 2007, Nunca ensilles a un caballo virtual en el 2019, y también tiene las siguientes novelas: Casa Invisible 2010, Glory Hole en el 2021, Ciudad Increable 2021 también, Guerra de Escoltas 2022, La Ciudad del Lago Seco 2024. Además, es muy importante porque él ya tan joven ya tiene varios reconocimientos y premios, lo que nos dice mucho de su calidad de escritor, de poeta. Por ejemplo, ganador del Premio Anual de Narrativa de Pasco, eso fue en el año 2005, finalista de la novela corta Fabla Salvaje 2019, ganador del concurso de novela corta del programa 1500 de Viernes Literarios que se hizo el año pasado, 2024, y también finalista del 13º Premio Internacional de Novela Infantil Altazor este año 2025. Figura también en la antología narrativa minera peruana boliviana del 2020, y por supuesto, dada su calidad, él siempre ha participado en muchísimas antologías, no solamente de acá de Perú, sino de afuera, tanto de cuento, de poesía y novela, muy, ¿cómo diría? Una persona muy de una gama, porque normalmente los poetas difícilmente escriben novela, pero miren, poeta, escritor, cuentista y aparte novelista, que ya son palabras mayores. Quiero darle la bienvenida a Danilo, un gusto enorme de tenerte acá en Tertulia de Poetas de Lima. Y con mi bienvenida, la primera pregunta que siempre le hacemos: ¿cómo nace en ti este deseo de escribir, esta necesidad de escribir? ¿Cómo nace? ¿Desde cuándo lo encontraste? ¿O fue un proceso? ¿Cómo fue esto? Bienvenido, Danilo, adelante. Sí, muchas gracias, María Elena. Te agradezco por haberme considerado en esta entrevista, muy grata para mí, y por el esfuerzo que haces por mostrar y dar a conocer a los escritores peruanos. Entonces es una labor muy digna y bastante justa, porque no cualquiera abre la tribuna a personas, digamos, un tanto desconocidas como yo, y como que sabemos que en el Perú hay muchos silenciados e ignorados, ¿no? Entonces nos das esa tribuna, y muchas gracias por todo ello. Y además en este grato día que es el Día de la Amistad, Día del Amor, entonces feliz Día de Mira, la Amistad, feliz Día de la Amistad a todos los oyentes, a todos los amigos. Y bien, la pregunta de rigor: ¿por qué escribo? ¿No? Esa es una pregunta que muchos escritores prefieren que no la hacen, que no la ¿y hagan, ¿no? desde cuándo? Porque Sobre todo, claro, ¿cómo y sobre todo, descubres esto? Que a mí eso me interesa mucho porque uh-huh, he obtenido las respuestas más impresionantes, bien, muy interesante. Cuéntanos. sí, la mayoría de las respuestas, digamos, las más triadas serían para entender, para amar, para que nos quieran, para saber, por necesidad, incluso por dinero, por costumbre, para vivir otras vidas y revivir la propia, para dar testimonio, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de responder, y es la pregunta que muchos escritores no quieren que le hagan porque la consideran bastante difícil, porque cada uno, al dar su propio testimonio, tiene prácticamente el motivo, su leitmotiv para indicar exactamente por qué escribe, porque no va a ser lo mismo que el del otro. Si bien termina Claro, esto en un libro, el motivo de escribir un libro no siempre es que tú quieras hacerlo, ni tengas intenciones solamente de escribir, sino cómo lo escribes y qué prefieres comunicar.
en lo que vas a ¿Desde escribir. cuándo? Cuéntame desde cuándo. ¿Cómo se inicia? Porque hay gente que lo descubre de casualidad, otros que tienen un proceso desde niño. Pero ¿y cómo fue en tu caso? Ya, en mi caso fue, yo recuerdo muy bien a la edad de 5 a 6 años, porque nací en Cerro Pasco, en una ciudad minera, y mi abuelo y tenía unos abuelos maravillosos, unos abuelos que vivían en el campo, y uno llega al campo y por primera vez escuchas tú el cuento, esos temerosos cuentos orales de las abuelas, Sí. que nos hablan de los brujos, de las almas. Y era un 24 de junio y mi abuela estaba con un mazo y le decía, abuelita, ¿por qué? ¿Para qué es ese mazo? Es que va a salir el toro con su perol de oro. Si yo le doy a ese toro un mazo en la cabeza, se me va a presentar el perol y voy a ser rica. ¿Y desde cuándo haces eso, abuelita? Toda mi vida he intentado ser rica, pero nunca se aparece el toro. Entonces empezó lo maravilloso de escuchar a una abuela que venía con sus cuentos y a las tías y a la gente de campo, en la cual nos reunimos por las noches ante la fogata y todo el mundo empezaba a contar un cuento por aquí, otra por allá, y tú de niño te desgañitabas de miedo, de temor, porque lo que te contaban te hacía vivir. Igualmente, tenía una madre bastante conversadora y ella igual contaba esas cositas y los amigos de esos tiempos que nos reuníamos en la calle y jugábamos en la calle, porque no es como ahora que nos reunimos, por ejemplo, Exacto. con el chat y todo eso, hacíamos amistad, compartíamos momentos y ahí nos contábamos cuentos. Entonces, uno llega a distintos lugares y encuentra personas que realmente son bastante artistas en contar este tipo de cuentos orales y de hacerte vivir. Creo que por ahí podría estar el primer indicio, creo yo, de empezar a contar, Mm. ¿no? El otro segundo antecedente que me atrevo a mencionar es el cine. Éramos tan pequeños y todavía por ese tiempo había películas en blanco y negro, que estoy hablando de los Sí. años 70, 80, ya, y más aún en provincias. Y el reto era en la escuela que cuando nosotros íbamos al colegio los domingos, el lunes nos reuníamos todos los coleguitas a la entrada, al recreo y a la salida para contar los pormenores de la película. Y uno tenía que contar de principio a fin. Y todos los niños contaban lo mismo. Entonces ahí se veía quién era más observador, qué prefería contar de la película, si le gustaba o no. Y quizás lo mejor eran los gestos, ¿no? Ese entusiasmo que tú ponías para contar lo que has vivido, lo que has visto, que también todo el mundo ha visto, y que sabes que ellos te van a refutar en cualquier momento, porque no, tal escena es de esta manera o tal escena es de la otra. Entonces había una especie de tertulia de pequeños cinemeros por tratar de llegar a la verdad de lo que han visto. Y creo que la tercera también tiene que ver con que a mi padre siempre lo he visto leyendo, ¿no? Entonces, él siempre estaba con un periódico en la mano y a veces con una revista, y él trabajaba en la empresa minera, en ese tiempo Centromin Perú, y me traía las revistas, El Cerralito, que era una publicación de la empresa, en la cual tú encontrabas diversas historias, historias que a mí me gustaban mucho y que los leía, ¿no? Entonces, por ahí iba también digamos, esa raíz. Y la otra, creo yo, fue cuando un día vi a mi padre esconder en su escritorio un cuaderno. Y decía, papá, ¿por qué no escondes tu cuaderno? Y mi papá decía, no, deja, son mis cosas. Y yo un día curioso y tanto verle esconder el cuaderno, se me ocurre abrir su escritorio, manipulando, poniendo cositas para zafar el seguro, y encontré un diario. Y mi padre escribía su diario y tenía casi un cuaderno completo en el cual él contaba su vida. Y al leerlo, yo muchas veces me figuraba, porque yo era el hijo mayor, y entendía que mi padre en un momento, por desesperación, se había quedado huérfano. Así fue como me enteré, porque él nunca me contó tampoco, y cómo conoció a mi madre, cómo me tuvieron, y cómo finalmente él en determinado momento se vio obligado a trabajar, etcétera, etcétera, porque yo tenía un hijo y me quería mucho, y todas las cosas que un padre puede escribir dedicados a su hijo. Y luego a mí, más adelante, ya casi como adolescente, me gustaba mucho a mí el ajedrez. Y ese tiempo venía en el comercio una columna de ajedrez. Ah, Aparte venía en el periódico El Caballo Rojo también una columna de ajedrez. Y sí. en la crónica otra columna de ajedrez.
pero yo descubría en los suplementos del comercio que venían muchas noticias culturales, la vida de escritores, y entonces Exacto. empecé a leer y me empezó a gustar. Entonces el ajedrez en cierta forma también me llevó a enfrascarme ya con autores más cuajados, porque la mayoría de los autores que yo vine a descubrir durante toda mi vida ha sido más por la lectura que por la parte académica, porque entenderás que yo no soy académico en literatura, sino que yo soy ingeniero y a pesar de ello he podido escribir. Uh-huh. No voy a decir como otros ingenieros que he dejado mi carrera de la ingeniería No. a la escritura, porque de qué habría habido, porque en Perú no se vive prácticamente No de la se escritura, vive. Exacto. excepto que es un premio Nobel o alguien más importante. Entonces no podemos darnos el lujo de decirnos, no, yo dejo mi vida, quiero escribir 24 horas al día, 30 días al mes, 365 días al año a la literatura, que es mentira. ¿De qué vas a vivir, no? Entonces hay que ser un poco realistas en ese sentido. Y bien, creo que esa es parte de las raíces y creo que el colegio también con los incentivos de las lecturas han ido cuajando prácticamente a este lector empedernido que empecé a muy corta edad y que se ha ido prolongando durante toda mi vida y que muchas veces yo, por ejemplo, al acabar la universidad quise estudiar literatura porque ya tenía muchas lecturas desde muy pequeño y había participado en seminarios y tenía cuentos y prácticamente al principio escribía pero para ver si podía hacerlo, para ver si podía escribir. Uh-huh. Y en realidad, si supiera por qué escribiría, quizás no hubiera escrito. Entonces fue todo ese momento de tensión en la que uno va descubriendo, porque sinceramente uno no sabe por qué escribe. O no es una respuesta bonita, pero es lo que más te apasiona, en verdad. Por ejemplo, John Boyne dice, escribo porque siempre quiero saber qué ocurrirá a continuación. Y es que el mundo de escribir un libro es precisamente eso. Tú escribes porque tienes una intención de contar algo, algo de zafar de ti, de ese interior para que llegue al resto, y luego ver qué pasa con la historia, porque finalmente cuando tú publicas el libro ya no es tuyo, el libro es de los lectores. Exacto. Entonces, no tienes voz ni voto, no tienes ni participación porque tú has cumplido como escritor y ahí tienes el libro publicado. ¿Y ahora qué sigue a continuación? La historia da para una parte 2, la historia ha sido buena, la historia no ha gustado, la historia, según los críticos, tampoco vale nada, o la historia, como alguna vez me pasó, y me dijeron, pero tú eres ingeniero, ¿por qué haces dedicándote a publicar novelas? Dedícate a la ingeniería. Y es que en realidad yo sí me dedicaba a mi carrera y también me dedicaba a escribir, porque cuando acabé la secundaria yo quería ser escritor y quería estudiar literatura. En Cerro Pasco no había esa especialidad excepto como un área de especialización de educación. Pero yo no quería ser profesor, yo quería ser escritor. Sabía que en Lima dictaban el curso de literatura en San Marcos y en San Agustín de Arequipa. Y yo ingresé a ingeniería solamente respondiendo letras porque no respondí nada de ingeniería. Ingresé en el último puesto, pero todavía con la esperanza de regresar a retomar la postulación a una universidad con una carrera de la cual estaba ampliamente entusiasmado. No se dio el caso, esperé 2 años a mi madre, finalmente me dijeron, no, hijito, no puedes ir a Lima porque la plata no alcanza. Y me tuve que resignar y dije, bueno, si no voy a estudiar lo que quiero, abandono la literatura. Pero no la abandoné. Me encontré con una carrera, como una especie de bendición, que me permitió enfrascarme más, tanto en mi carrera como en la escritura, porque yo como geólogo, al acabar la universidad, prácticamente me dediqué algunos años a las exploraciones, y eso significaba viajar, visitar los campos, visitar los yacimientos que estaban en pueblos alejados, y luego llegaba a la hora de la noche y tú estabas solo en una carpa durmiendo ahí con el resto de la compañía de la brigada, y a lo que te dedicabas es a leer o a escribir. Y lo que busca un escritor para plasmar sus ideas es la soledad, porque este es un acto Exacto. solitario. Y en las noches tú tenías prácticamente la soledad que tú querías, lejos del bullicioso mundo, enfrascado directamente en tomar un lápiz o una computadora, una laptop y allí empezar a escribir, ¿no? Entonces, prácticamente escribir para mí fue como una especie de encontrar pequeños arroyos como cursos de agua a lo largo de mi vida y que cuando se juntaron salieron en todo este torrente de libros que hoy en día me acompaña y que ya llevo por los 7 publicados. Ahora, después de 7 libros de novelas, que ya es un trabajo mayor,
Dime, ¿tienes plena conciencia por qué escribes? ¿O todavía estás en esa búsqueda, aparte de esa definición que me acabas de dar? Sí, aparte de que porque quiero saber qué ocurrirá a continuación, es porque quizás el verbo, la palabra, provoca desasosiego. Entonces, y a la vez te provoca tensión. Es una manera de vivir, dijo alguna vez Vargas Llosa, parafraseando a Flaubert, o para sobrevivir a ese fin de escribir, porque no todos sobreviven, algunos empiezan y luego abandonan. Entonces, ¿cómo hay que sobrevivir escribiendo toda la vida sin intentar suicidarte? Porque finalmente, como vicio solitario, lo que has hecho muchas veces al escribir es enfrentarte a una daga con una especie de cuchillo filoso que lo tienes al filo del cuello, porque si sabrás o no, si gustará. Entonces, algunas veces puedes Aparte decir, de eso, la lucha contigo mismo mientras estás escribiendo, así es. el aceptar que lo que estás escribiendo vale la pena, siempre quieres cambiarlo. Te cuento una cosa, yo tuve una amistad muy grande con un gran escritor que desgraciadamente ya nos dejó y era un maestro de maestros, me gustaba escucharlo. Y una vez nos contó que cuando era pequeño, él era un gran conversador y un gran contador de cuentos, aparte de ser dramaturgo, poeta, dibujante, era tan versátil, novelista, cuentista, en fin. Eh, mira cómo empieza su vida desde chico de colegio, eso que tú contaste de las películas, ellos también lo hacían, pero él era tan impresionante que al final los chicos ya no iban al cine. Le pagaban para que él vaya al cine y Y luego el cuenta. día lunes contaba, porque lo que él contaba era más interesante que ver la película. Mira qué extremo llegó. Y ahora que te escucho a ti, pues recuerdo lo que él nos dijo, ¿no? Pero en el caso de él era así. Y también, sí, eso de las historias desde niños, eso va dejando una huella imborrable. Los mayores no se dan cuenta del impacto que puede tener una palabra, un cuento, una cosa que llegue a veces tan inocentemente a un niño, no saben lo que va a causar, ¿no? Lo que va a despertar. Y creo que me olvidé de contar que yo llegué a tener una colección de casi 500 revistas, esos cómics. Wow, Ya, me gustaba mucho el sí, cómic. Entonces yo me iba todas las noches al cine a cambiar las revistas, porque había mucha gente aficionada a cambiar cómics. Y yo me acuerdo ahí todo el de los superhéroes, de Roy Rogers, Ray Readers, no sé, un montón de Superman. gente, todos los días estaba en esa lectura, ¿no? Entonces, mi aprendizaje y mi entrada a las letras fue bastante visual, ¿no? Entonces, bastante visual y bastante oído, hasta que luego ya un día me atreví a escribir. ¿Y cómo me atreví a escribir? Y esto debo agradecerle, y lo cuento en gran parte en la última novela, es que si algo tenemos que agradecer al terrorismo, es que a los escritores nos ha mantenido concentrados en la casa escribiendo. Sí. O salías y te encontrabas con una bala perdida, y para no salir, ¿qué hacías? Leías. Algo similar a como pasó en la pandemia. Eso y Muchas personas también se reencontraron consigo después mismos. la forma de explicarte todo ese proceso tan doloroso, también es terrible lo que voy a decir, pero también es una fuente de inspiración, Así es un es. filón de donde escribir muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Has escrito algo, ahí estaba leyendo tu novela, desgraciadamente yo tengo que leer por pedacitos porque no tengo mucho tiempo, pero ahí hablas un poco de este ambiente un poco difícil, del terrorismo, de la sospecha de la pobre gente, ¿no? Que llega por ahí y se le puede acusar de cualquier cosa. Muy, muy interesantes. Ahora vamos a conversar de cada uno de tus Okay. novelas. ¿Y cuándo empiezas a escribir por primera vez así, ya como para sacarlo, que lo sacas, lo editas? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, como todo escritor, siempre uno empieza como poeta. Entonces, Sí. empiezas con la poesía. Entonces, te gusta leer poemas y agarras y escribes. De adolescente te sientes enamorado, tus primeros versos que sean poemas de amor, que agarras, se lo dedicas a la chica.
y porque a mí me gustaba escribir versos, porque antes había unos cuadernitos que pasaban los amigos para que rellenes, que lo llamaban slam, y ahí te hacían una serie de preguntas, y yo en vez de responder, lo respondía todo en poemas, ¿no? Entonces, y eso le gustaba a un montón de amigos y me mandaban para que yo escribiera poemas en sus cuadernos. Creo que por ahí, digamos, empezó la forma de explorar en la escritura. Y lo segundo ya fue cuando llegué a la secundaria y conocí a un formidable y extraordinario maestro universitario que vino al colegio para darnos una charla sobre literatura. Entonces, este maestro tenía una forma, digamos, cautivadora de hablar sobre literatura, de recitar poemas, porque los vivía recitando. Y vivía el cuento, vivía todo lo que él leía era para tener un entusiasmo de la palabra en boca de él. Qué bonito. Y, cuéntame. sí, y en ese seminario, bueno, él nos invitó a escribir, pero no a escribir exactamente historias, sino que a cómo habíamos entendido las charlas que él nos daba sobre literatura, porque habíamos descubierto, o bueno, por lo menos yo descubría para aquel entonces a muchos escritores del boom latinoamericano, y me entusiasmé con un cuento de Rulfo, ¿no? Ya. Una rosa para Emily, que me pareció formidable. Y luego dije, como dice todo el mundo en un inicio, quisiera escribir como Flaubert, ¿no? O quisiera escribir como Cortázar. Y empiezas imitándolos a ellos, y empiezas a escribir prácticamente tus propias historias, pero luego yo me daba cuenta que como ellos escribían no era de la forma como yo había aprendido a escribir. No era tu Entonces, forma. no era mi forma, o sea, para mí era bastante difícil llegar a la destreza que ellos tenían porque yo tenía mi forma tan peculiar que era prácticamente la experiencia y yo lo escribía coloquialmente, tal cual lo vivía. Entonces, en algún momento dijo el profesor que ya uno quiere, si quieres dedicarte a escribir, porque le pedí recomendaciones cómo escribir mejor, y él me dijo, empieza leyendo. No, ya leí mucho, profesor. Entonces ahora empieza escribiendo. ¿Qué escritor te ha gustado? Juan Rulfo, ya. Invita Rulfo. Pero escribe un cuento de esta manera. Y él me daba todas las pautas y yo empezaba a escribir y a escribir y a escribir. Un tiempo no le enseñé a este profesor todo lo que escribía, y el día que le entregué el cuaderno para enseñarle todo lo que había escrito, él prácticamente nunca los había leído. Entonces yo creyendo que me iba a leer, escribía. Entonces dije, bueno, si no está el profesor, quizás esté un amigo por ahí, y empecé a repartir los cuentos y a pedir opiniones. Y luego alguien me dijo alguna vez, ¿tú qué estás estudiando? Porque ya para entonces estaba en la universidad. Me dijo, yo estudio ingeniería. Oye, pero los ingenieros en su mayoría no saben escribir. Entonces, si tú quieres dedicarte a escribir, tienes que aprender a escribir. Y si yo no podía haber aprendido a escribir porque no estudiaba la especialidad, entonces tenía la opción de los talleres y de los clubes de lectura. Entonces me dije, cuando tomé el primer curso de taller, oye, estas cosas yo no las sabía, qué bien que los había aprendido, estas cosas las he visto en tal libro. Ah, ok, entonces debo aprender las técnicas sobre cómo escribir un cuento que sea convincente y veraz a la vez. Entonces, esa fue mi salida. Asistir a seminarios, asistir a cursos, a presentaciones de libros, a talleres de literatura, porque me ha llevado a muchos países, siguiendo los talleres temáticos, a Argentina, a España, a México, algunas veces. Y porque alguna vez me gustaba asistir a varias ferias, a la Feria Internacional del Libro de Argentina, y me pasaba toda la semana que duraba esta feria de charla en charla y revisando todos los libros cada vez que podía y tenía tiempo. Porque lo otro era que mi trabajo también me quitaba demasiado tiempo. Y yo tuve que aprender a convivir con la literatura en base a una disciplina, porque mi carrera tan exigente que es, lo otro también, entonces tenía que ver la forma de dedicarle un tiempo para acá y un tiempo para allá, y prácticamente una especie de una persona que tenía doble personalidad, porque cuando era ingeniero era diferente, y obviamente cuando uno es escritor también es diferente. Y además de las amistades, diferente por aquí, diferente por allá, diferente medio por aquí, diferente medio por allá, que a la vez a mí me sacaban del estrés. Cuando no quería uno me pasaba al otro, y cuando quería el otro me pasaba a este otro, ¿no? Entonces me permitía relacionarme.
Y el otro detalle es que yo en el trabajo llegué a trabajar en proyectos en los cuales un tiempo conviví hasta con 5.000 personas desarrollando un proyecto. Entonces tú te enterabas todas las tardes en el campo, en el trabajo, en el comedor, en el bus, en el avión, en lo que fuere, siempre rodeado de gente que está contando su vida en todo momento. Entonces para mí fue eso una tremenda cantera para atrapar prácticamente datos, historias y anotaciones que siempre los tenía ahí en una laptop o en la misma el celular, ¿no? Estás escribiendo en tus notas y luego el otro cuaderno de notas era incluso el Facebook, ¿no? Entonces, lo que yo publico muchas veces no es exactamente lo último que he escrito, sino es la última idea que se me ha ocurrido escribir y lo pongo. Entonces, y eso más tarde lo retomo, lo retrabajo y prácticamente ya recién considero que si puede ser o no publicable de acuerdo a cómo me haya gustado o no. Escuchando tu testimonio, Danilo, confirmo una vez más, y eso es muy importante para ustedes, amigos, que siempre nos siguen. Detrás de cada libro hay toda una vida de dedicación y todo un sacrificio de aprendizaje, de paciencia, de constancia. No cualquiera por eso puede escribir un libro y no cualquiera puede obtener reconocimientos. Nada es por gusto, todo es producto de una dedicación, de un trabajo, de un amor, de un afecto hacia algo. Así que ustedes están viendo toda la preparación que ha tenido Danilo y toda el amor, el empeño, años de estarse preparando, de estar aprendiendo, años de asimilar este gusto por escribir, pero como debe ser, con respeto, con las herramientas que necesitaba para hacer una producción que valga la pena. Yo sé, Danilo, que el proceso de escribir poesía es muy diferente al proceso de escribir un cuento, una novela, ¿no? Totalmente diferentes. Ya en la poesía es diferente, es más interno, es más tus gritos internos que tienen que salir. Cuando a mí me preguntan, Elena, ¿por qué escribes poesía? Porque yo lo que escribo, yo hago cuentos, novelas, creo que nunca voy a hacer, pero poesía es lo que hago. Y yo le digo para no ir al psiquiatra, porque francamente tú no sabes el alivio que se siente cuando por fin logras sacar una idea que te está rondando, un sentimiento, lo que tú dijiste, una inquietud, un desasosiego, ¿no? Y entonces escribes y como te calma. Y luego ya viene el otro proceso de revisar, de ver, de dejar dormir el poema para luego retomarlo, como siempre se hace, ¿no? Y también al final de soltarlo, ¿no? Porque nunca queremos soltarlo. Por lo menos el poeta siempre quiere revisar, arreglar, quitar, poner, botar, en fin. Creo que es una tarea de siempre. Cuéntame en la parte de poesía. Me acuerdo que cuando recibe García Márquez el premio Nobel, después que ha recibido en esa cena que siempre tienen, almuerzo, cena, no sé, su discurso fue sobre la poesía y él dice que en realidad lo que él es un poeta, nadie lo considera poeta, ¿no? Y habla de todo su cariño, de todo entusiasmo, de cómo llega, cómo aborda, qué significa para él. Y creo que todos son poetas, algunos logran plasmar en el papel, pero todo escritor en el fondo es un poeta que se atreva a sacar lo que tiene adentro de esa forma tan vívida, tan elocuente, tan visible como es un poema. Y si no se atreve, no quiere decir que no lo sea. En el fondo, a través de su novela, también está plasmando cosas que tiene adentro. Es inevitable, ¿no? ¿Tú qué dices, Danilo? Bueno, como te decía, yo empecé escribiendo poesía. En realidad, la poesía nunca lo dejaba de lado. Entonces, yo pongo en las solapas de mis libros que me considero poeta y narrador. Pero es que yo no tengo ningún libro publicado de poesía. He intentado, sí, publicar algunas veces, pero tiene que ser un trabajo mucho más refinado, más conciso, más rebuscado.
que exprese poesía, pero que a la vez todo el mundo me entienda que es lo que quiero transmitir. Pero no he dejado de escribir y tampoco he dejado de leer, porque si quiero sopesar entre la narrativa y la poesía, creo que leo un 50% de poesía y un 50% de narrativa, entre Narrativa. novela y cuento. Entonces siempre estoy permanentemente dando la vuelta, sellando a los autores y tratando de entenderlos, porque a muchos tampoco se les entiende, y más aún Sí. como hoy en día la modernidad que ha prácticamente mezclado las ideas y ha traído otras mezclas de otras ideas mezcladas a la vez de otras que a veces uno no lo entiende. Entonces trato de entender la poesía que se escribe y a veces también trato de entenderme yo qué tipo de poesía quiero escribir. Entonces yo me doy cuenta en las poesías que he escrito que he tratado de ser un poco más surrealista, ¿no? Entonces la primera, a mí siempre me ha gustado mucho el surrealismo. Entonces yo, por ejemplo, la portada de mi libro Casi Invisible tiene mucho que ver con una especie de remolino que en realidad es esta, le muestro, este remolino Sí. que es casi invisible, que no es exactamente una especie de laberinto mental en la persona, sino que representa surrealistamente algo que ha plasmado en mí y digamos, ha direccionado mi vida como una especie de visión para imaginarme que esa espiral tiene que ver con un tajo abierto o una mina superficial en medio de una ciudad. Uh-huh. ¿No? Entonces, el surrealismo me ha estado aseando muchísimas veces y algunas veces, por ejemplo, como el de la última novela, en la cual mezclo elementos fantásticos con elementos reales. Entonces, trato de buscar en realidad algo de la poesía que todavía no he podido escribirla intuitivamente dentro de la novela, y a la vez la novela también tiene algunos rasgos poéticos, porque eso es lo que me dijeron mucha gente: oye, tiene poesía tu novela, no puedo ocultar, pero es que otro hubiera sido la idea si hubiera publicado poesía, hubiera sido poeta que salta al narrador y te hubieran dicho, es que te ganó la poesía. Entonces, por lo menos No, a mí ahora yo creo que todavía ahora hay eso. libertad en eso y puedes hacer una prosa poética Sí, 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 extraordinaria sí. a través de una novela. Dime una cosa sobre, vamos a ir así en orden de tus libros. Por ejemplo, este cuento El balcón de Judas, que lo publicas en el 2007. Sí. Sí, ¿Qué, no qué tengo contiene? ¿De qué se trata? ¿Tienes ahí el libro? no, no tengo, justamente ese es el único libro que no tengo en la portada. Fue mi primer libro de cuentos, ¿ya? Y el último libro en la Feria del Terror lo llevé como exhibición. Ya. Vino una niña de 11 años y me dijo, señor, yo este libro siempre lo he querido comprar, pero nunca lo encontraba. ¿No lo vende? Y yo le dije, no, niñita, es un libro de exhibición, nada más, porque es el único que tengo. Señor, por favor, véndame. Y como era una niña, y la niña por algo pide leer, porque si pide leer, porque esa niña ya aprendió y tiene el bichito, la lectura en la cabecita, le dije, ok, niñita, toma, te lo obsequio. Y fue el último libro que le iba a recibir y terminé quedándome sin ninguna muestra de ese primer libro. ¿Ya? Ese primer libro yo lo publiqué prácticamente a los 42 años. Entonces, yo no he tenido apuro en publicar porque, como digo, un tiempo estuve escribiendo todo el tiempo, pero me ganó la carrera, me sacó fuera de la ciudad, de mi pueblo, etcétera, etcétera. Y no tuve tiempo para publicar, pero sí, siempre tuve tiempo para escribir, para dedicarme a hacer coordinadamente mi trabajo y mi escritura. Y siempre estaba ahí archivando todos los cuentos que los leí, los releía y los iba corrigiendo a través del tiempo. Y cuando llegué, alguien me dijo, oye, tú eres un viejo prodigio de la literatura, así como existen viejos prodigios del ajedrez, porque no era una promesa joven, sino era una promesa adulta de alguien que salta, pero no es que saltaba de un momento para otro, sino que tiene todo un antecedente, ¿no? De la Claro, actividad. esa es la diferencia, pues. Ah, qué bonito. Y es este tipo de, ¿cuántos cuentos tienes ahí en Son el libro? 11 cuentos, y los 11 cuentos tienen que ver con el tema minero. Ya, Ah, Paco es una ciudad minera, mi trabajo tiene mucho que ver con las minas, y por algo se dice que uno escribe bien sobre lo que más conoce, y lo claro, que más conozco tu es el fuente, séptimo ¿no? mundo. Pero por otro lado, no es que yo me haya dedicado a escribir la literatura minera tal cual hoy en día se conoce, porque cuando hablas de un tema minero y se remontan de inmediato, el tungsteno de César Vallejo. Es que mi intención de escribir no es escribir novelas de corte socialista, ni novelas panfletarios de reivindicación de clases, Social. etcétera, Entonces, etcétera.
porque va a depender del punto de vista del narrador. Entonces, mi narrador no es exactamente el hombre rebelde, que sí los hay dentro de las minas, sino el hombre mundano y con esa rebeldía en un centro minero. Y estos 11 cuentos prácticamente dentro de la historia de la literatura minera latinoamericana, prácticamente por primera vez esbozaban la vida cotidiana del minero en un campamento minero. Cuéntame, ¿y eso llegó a tus compañeros, al personal de la mina? ¿Se enteró? ¿Tuvieron tiempo de poder leer estas historias? Algunos, o sea, normalmente casi no mezclo el tema del trabajo con la literatura. Yo prefiero pasar por anónimo, un anonimato dentro de mi trabajo, diciendo que soy escritor. Pero ya últimamente mucha gente que me conocía, sí, ya me pedían los libros y yo les entregaba y la gente sí sabía que yo escribía. Pero he ocultado por mucho tiempo esa pasión para no mezclar uno con otro y prácticamente hubiera estado más pensando en la literatura que en mi propio trabajo. Entonces, he tratado de evitar eso, ¿no? Luego acá tienes el libro, me encantó este título, yo adoro los títulos así interesantes, de Nunca ensilles, un caballo virtual, que ya este es del 2019. Sí. Sí, sí. Nunca ensilles a un caballo virtual. En realidad, este es el tercer libro y es el segundo libro de cuentos. El segundo libro que he publicado se llama Casa Invisible. Sí, pero estamos hablando de los cuentos primero. Primero, ya, perfecto. Nunca ensilles, porque mira, del 2007 al 2019 ha pasado un tiempo. Sí, porque hay intercalaciones entre cuento y novela. Entonces, Nunca ensilles un caballo virtual tiene que ver con otra faceta ya un poco más maduro en cuanto a plasmar historias. Porque un día yo me pregunté, ¿voy a escribir novela y voy a escribir cuentos que se parezcan? ¿O cuentos que luego voy a pasar a novelas? ¿O cuentos que se parecen novelas? ¿Qué quiero ser como narrador o como cuentista? Entonces me dije, no puedo hacer lo mismo, tengo que ser algo y alguien diferente. Entonces, no muchos escritores se trazan, digamos, esa divisoria en la cual tú escribes acá cuento de una manera y de otra una novela. Entonces yo me dediqué a mucha lectura y a tomar talleres sobre literatura de ciencia ficción. ¿Ya? Pese a que el primer libro ya tuvo que ver con un tema realista de la minería, yo ya no quería insistir más en cuentos mineros, sino porque ya me estaba pasando a la minería y escribir cuentos mineros y luego otra vez la novela minera iba a ser una reiteración en cuanto a mi proceso creativo. Entonces decidí que el cuento tenía que tener ese derrotero y empecé a escribir cuentos de ciencia ficción, pero no quería hacer un cuento, una especie de hard fiction, de manera que sea un cuento de ciencia ficción, netamente de ciencia ficción, pero con términos científicos, que hay escritores que sí los hay, porque hoy en día también hay una serie de variantes de cuentos de ciencia ficción en las cuales tú tomas cualquiera de ellos y te quieres identificar. Entonces, lo que yo he tratado de mezclar era que, como me daba cuenta que la tecnología avanzaba y todavía no habían escritores que habían plasmado, digamos, esa parte intermedia entre el avance tecnológico, que sí era algo de ciencia ficción, pero dentro de un ambiente urbano actual. Entonces yo mezclaba seres robóticos. Este cuento de Nunca ensilles un caballo virtual, por ejemplo, tiene personajes en los cuales tú no sabes si la persona es un extraterrestre, es una muñeca inflable, es un robot, etcétera, etcétera. Y prácticamente le doy el valor y el peso a las computadoras, porque empiezo ya por ahí a entrar a ese tipo de tema, y porque en ese tiempo, en 2019 aproximadamente, mi hija se iba a estudiar ingeniería robótica a Alemania. Entonces también empecé a interesarme en ese tipo de lecturas y a averiguar, y era parte de la tecnología, y como ingeniero entendía muy bien todo ese proceso, y aparte tenía una hija que estudiaba ese tema y me contaba unas cosas y otras, y eso es lo que iba encontrando yo en los libros. Pero luego, como te dije, quería plasmar parte de ese aprendizaje con el tiempo real. No me quería lanzar de acá al 2060, 2260, no, quería que sea en ese entonces 2019, 2020, pero digamos con un término de referencia narrativa más futurista, ¿no? Vamos a tratar de ir un poco más rápido porque desgraciadamente antes yo hacía las entrevistas de lo que durara, pero ahora no puedo pasarme de una hora porque si no
se pierde, se borra todo, ahora es así. Y bueno, el otro, en el 2010, tú sacas, no, perdón, en el 2010 sacas Casa Invisible. Así es. Casa con Z, Casa Invisible. Ese es el que me estabas contando. Sí. Este ya es una novela, ¿no? Sí, esta es una primera novela que tiene que ver también con un hecho real que ha sido mi pasión de ir a las bibliotecas y revisar las hemerotecas. Cerro Pasco tenía un diario que se llamaba El Minero Ilustrado. Y en El Minero Ilustrado, cronológicamente, el año 1911, César Vallejo publica su primer poema. Y luego, en el año 1912, publica un segundo poema. Entonces, pero yo en ese tiempo, como estudiante de secundaria, no sabía quién era César Vallejo, solamente me gustaban sus poemas. No me digas que todo ese trabajo es en torno a César Vallejo. Tiene que ver en torno a César Vallejo y además tiene que ver, digamos, el binomio ciudad y minería. ¡Wow! Entonces, tiene mucho que ver todo el asunto de la ciudad que es destruida por una minería y tiene que ver con la destrucción de la intelectualidad fija en los diarios que iban desapareciendo como primicias culturales. Sí, tú pues los veías un tiempo, yo vi esos dos poemas, digamos el año 1977, y para el año 2000 ya no existían esos poemas, no existían los diarios, no existían toda la colección de la grandiosa hemeroteca que vi un tiempo en la biblioteca. ¿Y por qué no existía? ¿Qué pasó? ¿Se desapareció? Hay mucha gente que agarraban, lo sacaban, encontraban las primicias culturales, historiadores que sacaron esos libros y luego los plasmaron en libros y no quedó ningún ejemplar en la biblioteca. Hoy en día está cerrada la biblioteca. No te creo. Han podido sacar la información, ¿cómo es que les han permitido? Valiosa información, mucha gente sacó tomos de informaciones de esos periódicos, pero obviamente ellos han sacado al criterio del historiador, al criterio de un sociólogo, de un antropólogo, se perdió toda esa valiosa data que figuraba en esos diarios. Solamente acá puede pasar eso. Qué desgracia. Bueno, y luego tu siguiente novela es Glory Hall del 2021, ¿no? Pero en el 2021 publicas dos cosas, Ciudad Increable también. A ver, cuéntame sobre esas dos novelas. Eso fue por el año del bicentenario de la independencia. Entonces dije, bueno, tengo dos libros, uno en espera y que ya está listo, y ¿por qué no sacar en el bicentenario una biproducción? Entonces se me ocurrió sacar uno en abril y el otro para noviembre, que es prácticamente las ferias de libros que hay en Cerro Pasco durante todo el año, ¿no? Entonces, para la feria de abril saqué Glory Hall, que es la historia real que pasó en una mina llamada Chungar, que queda por Cerro Pasco, en la cual una laguna se metió a la mina, porque colapsó la base del fondo de la laguna y barrió con toda la mina y barrió con maquinarias y mató a 6 personas. Y es más, llegué a trabajar en esa mina, llegué a entrevistar a los familiares, me enteré muy bien de la historia, llegué a traspasar la barrera en la cual clausuraron, porque allí adentro habían 6 personas muertas. Entonces fue una novela bastante realista. No la sacaron, no llegaron a sacarlas nunca, a rescatarlas. No, a los 6 no llegaron a sacarlos. Prácticamente era imposible, peligroso. Había una zona que era la tumba de esos mineros, ¿no? Entonces, y ahí publicó esa novela Glory Hall. Ciudad Increable, que es este libro, está compuesto por dos novelas. Una que se llama Ciudad Increable y la segunda, Los Niños de Plomo. ¿De plomo? Ciudad Increable tiene que ver con el tema del traslado de la ciudad de Cerro Pasco, porque tan contaminada como está, mucha gente se enfermaba porque hay demasiada polución con metales en suspensión que la gente respira y los más vulnerables, que son los niños, se enferman. Entonces, hubieron casos de niños de plomo. Entonces, Ciudad Increable un tiempo fue propuesto para ser trasladado a otro lugar y que esa mina fuera solamente mina y no ciudad. Pero nunca se llegó al traslado. Quienes se opusieron al traslado fueron sus políticos. Entonces, la parodia de este libro tiene que ver con ese traslado alguna vez ansiado y luego negado y luego desechado y luego repudiado, porque quienes se opusieron fueron sus políticos. ¿De qué vivirían los políticos de una ciudad ya consolidada y centenaria en un pueblo nuevo que tenía cero historia? Entonces, dime una cosa, ¿y eso continúa así? ¿Y sigue ahí? ¿Cerro de Pasco sigue? ¿Cerro de Pasco?
No, como ciudad sigue. Es una ciudad hoy en día bastante descuidada, pero muy rica en cultura, una cultura grandiosa porque Pero llegó. sigue la contaminación o La ya mina no. está trabajando parcialmente, hay todavía contaminación de aguas, no tienen agua potable, parte del agua proviene de una laguna, antes provenía del agua de mina, es decir, todavía sigue siendo una ciudad que no tiene agua potable, sigue con problemas de contaminación y con una especie de botaderos que trabajan aguas ácidas, botaderos que se meten y filtran por las calles, tú vas por las calles y encuentras corriendo aguas ácidas, o sea, la contaminación continúa por allá. Y los niños de plomo tienen que ver con eso, que también es una historia real de una niña mártir, digamos una niña líder reconocida entre los enfermos de niños de plomo, que alguna vez se enfermó y murió a causa de ese mal. Entonces nunca fueron atendidos como debieron atenderlos. Un grupo de niños de plomo enfermos se arman para hacer una marcha de sacrificio a la ciudad de Lima y se van al Congreso a encadenarse y a decir, señor, yo soy un niño de plomo y quiero vivir, pero no quiero sobrevivir con la antalgina para el dolor de cabeza que tú me das. Necesitamos acá un tratamiento. Y esta niña dice, yo, por ejemplo, necesito una operación porque tengo esclerosis múltiple. Me estoy quedando Oh, paralizada. Todo mi cuerpo se está metalizando. Pudo haber sido una exageración, pero esa niña expresaba de esa manera su mal. Y tiene mucho que ver con el reclamo de estos niños, que luego fue manipulada por políticos para, ante el supuesto hecho de luchar por estos niños de plomo, más adelante se valieron de esa marcha para hacer campañas políticas y se olvidaron de los niños de plomo. pero también sabes que veo, mira, yo lo veo de afuera y si esa ciudad hubiese querido de verdad mejorar y librarse, se hubieran levantado, pero tampoco lo hicieron. O sea, no hubo una verdadera protesta de toda la población. Supongo que es difícil, ¿no? Dejar tus raíces y irte a otro lado, porque es Sí, peligroso. Piensan que no les va a pasar nada y al final sí les pasa. es muy Qué complicado allá la antropología porque es una ciudad prácticamente cosmopolita. En los tiempos en que ejercía la minería, hasta los años casi 2000, en la cual todavía había producción minera, ahora es a baja escala, esos tiempos eran demasiado cosmopolitas y gente que solamente iba a hacer Pasco a trabajar y no les interesaba el problema social y luego se regresaban a sus tierras. claro. Y quienes quedaban ahí también se iban porque, y luego, incluso cuando estás a cierta edad tienes que retirarte porque ya tampoco la altitud que es 4.350 o 4.380 metros sobre el nivel del mar no ayuda con la salud y la gente sale. Sí, pues. Entonces, hay mucho descuido. Sin Muy embargo, difícil. Es un problema bien difícil, pero qué bueno que tú lo has tratado ahí. Y ahora vamos a tu última novela, La ciudad del lago seco, que estoy leyendo. sí, Esta es tu última novela, sí, esta es la muy penúltima, interesante. sí, que se llama Guerra de Escoltas. Es así también parte de un hecho real en la cual las escoltas de dos colegios rivales se encuentran frente a frente en una calle estrecha y ninguno quiere ceder para dar el paso porque iban en rumbos contrarios. Y entonces es toda la parodia del enfrentamiento de dos colegios que se odian y en la cual prácticamente la guerra, no solamente de los alumnos, sino también de los profesores y de los directores. Entonces, Antes había esas rivalidades, ¿no? Yo he sí, crecido en ese mundo de rivalidades. Ahora creo que ni siquiera, ni siquiera les interesa, pero antes había rivalidades de colegio, quién es el mejor, quién tiene la mejor reina, así es. una serie de cosas así. Entonces estos colegios siempre Qué han sido hermoso, antagónicos. qué sano y qué limpio todo y qué humano, ¿no? En cambio ahora están tan metidos yo creo que hay mucha soledad ahora. Están más apretujados, más gente caminando por ahí junta, pero están más solos, me parece. Más solos Y fue, como y fue para mí personas. un poco complicado este libro porque yo estudié en uno de esos colegios, pero a Ya, la vez no podía inclinarme tampoco por el otro colegio y decir no, y escribir solamente en favor a mi colegio. Entonces tenía claro. que ser una persona neutral, de manera que también como esto fue dirigido hacia el público juvenil, no podía tener una pelea tremenda porque sería, o sea, ¿cuál sería el ejemplo y la moraleja de la novela corta? Entonces rescaté la historia en la cual un tiempo, el año 1980, si mal no recuerdo,
en Lima se desarrolló un desfile escolar y Sí, estos dos colegios se unieron y al unirse sacaron una sola banda, un solo batallón representando a la delegación de Pasco y prácticamente ganaron el desfile. Entonces, excelente, esa fue, mira, qué buena esa fue la lección, historia, ¿ah? Qué bueno. esa fue la moraleja finalmente. Esa es Claro, la lección prácticamente. sí, Y sí. lo de tu última novela, Ciudad del Lago Seco, La porque ciudad, ya estamos, Danilo, estamos, nos falta ya, 5 minutos, cinco ya, minutos. sí, la ciudad ya tiene que ver con una novela ambientada también en Cerro Pasco, no he dejado prácticamente ese escenario, y tiene que ver con la historia de tiempos de terrorismo situados en centros mineros. ¿No? Entonces, pero a la vez no es una novela estrictamente social, es una novela prácticamente en la cual todos los personajes tienen que ver con que son enfermos mentales. Y Sí, sí, así es. sí. Eso es Y lo, es, eso es lo que me di cuenta, que ya, es raro claro, acá, no están muy y, sanos mentalmente. y es la historia de amor también de una mujer que De tiene amor también, sí. una araña en el cuello, ¿no? Y que gira todos los hechos de atentados de ese tiempo en torno a la presencia de una misteriosa mujer que observa todos los atentados hasta que se llega a pensar que ella es la terrorista. Pero eso se ha dejado como final abierto. Entonces Sí, tiene que porque es ver, misteriosa, sí, desde todo punto de vista. sí, Danilo, cuéntame, cómo se ha pasado el tiempo sí, prácticamente tan rápido. Yo tengo tantas cosas que preguntarte, pero ya no tengo tiempo, tengo 3 minutos. ¿Qué planes tienes para más adelante? bueno, tú sabes que he ganado el concurso de los viernes literarios y se viene la publicación que es parte del premio de la novela La bailarina en silla de ruedas. Qué Pues tiene que ver lindo. con la historia de una bailarina que para sobrevivir durante la pandemia se pone a bailar. Pero ella es una actriz que no podía estar dentro de los escenarios y convierte su pequeña sala en un escenario. En ese escenario baila y habla de su vida, cuenta y todos hablan de ella y prácticamente ella se convierte en la inspiración de muchas personas para sobrevivir al encierro. Entonces, esa es la historia que se viene, la publicación de ese libro. Qué hermoso, Y sí, pues porque a muchas personas les causó un estrés enorme, ¿no? Algunos sí, para bien y otros para mal. sí, 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 fue muy terrible, pero ahí y luego todos ya se sintieron identificados con ella, que a pesar de ser una persona de capacidades motoras limitadas, ella tenía el entusiasmo de continuar viviendo. Entonces, y luego ya se viene, he quedado entre los 5 finalistas del concurso internacional de novela infantil de la editorial Altazor. Ah, Ya, sí, ya, ya consigo publicar a los 5 primeros. Entonces, como todavía no hay ganador y estoy entre los 5 finalistas, ya cuento con que esa siguiente publicación sea el 10.º libro dentro de mi historia ah, qué literaria. lindo. Ya estarás anunciando cuándo van a presentar los libros y todo. Te Sí, agradezco para julio infinitamente. sale, para julio Ay, sale el de Altazor y probablemente el otro que ya para abril anunció Juan Meramente. fabuloso. Te agradezco muchísimo, Danilo. Ha sido un placer conversar contigo y sobre todo cada invitado, como tú, de una forma de verdad maravillosa, nos, nos cuentas cosas tuyas tan personales, pero que además al público y a la gente interesada por escribir es un ejemplo de cómo abordar toda una afición al inicio y después que ya se convierte pues en algo más serio y digno, y salen pues las obras así que nos van a representar, salen valiosísimos intelectuales como en el caso de Danilo. Te agradezco mucho, ha sido un placer enorme y además encantadísima por tu sencillez sobre todo y tu gentileza de aceptar inmediatamente la invitación que te hice. Te doy los micrófonos para que te despidas. Sí, muchas gracias María Elena por esta oportunidad. Creo que quedó corto el tiempo. Hablar de esta pasión, como tú sabes, tomaría días, semanas, creo que toda una vida estaríamos hablando sobre lo que nos gusta. Y bueno, espero verlo pronto. Muchas gracias. Mil gracias. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias. Ya saben que lo único que les pido es que si desean, vuelvan a ver el video, porque a veces se nos pasan cosas. Compartan lo que es el mejor regalo que le pueden hacer a sus amigos, compártanlo.
está público y es la única forma que yo les pido para que nos ayuden. Gracias y nos vemos en el próximo programa. Gracias. Muchas gracias, gracias.